Biblia, Hebreos capítulo 13, ténganlo ahí. Quiero hablarle de un tema tremendo, hermano, que debemos de poner mucha atención, porque quiero hablarle de volver al diseño original de la iglesia de Cristo. Es decir, el diseño que estableció el Señor al principio de la iglesia. Y es importante que lo entendamos, porque eso nos va, hermano, a poner a reflexionar, a ver de cómo estamos o dónde estamos personalmente. Lo tremendo es que cuando hablamos de volver al diseño original de la iglesia de Cristo, es porque en el camino de la historia se han perdido muchos principios que Jesús estableció para la iglesia del nuevo pacto. En el camino, hermano, Satanás se ha encargado a través de las religiones, a través de pensamientos humanos, a través, hermano, de gente torcida, a través del legalismo, a través del fariseísmo, a través de Babilonia, se ha, hermano querido, perdido ciertos principios que la iglesia no debe de perder. En otras palabras, hermanos, se ha perdido los fundamentos que deberían de mantenerse. ¿Por qué? Porque esos fundamentos traen victoria a la vida de nuestra vida, y no solo eso, sino que trae el poder manifiesto del Espíritu Santo en la vida de la persona. Por eso el diseño original que Jesús estableció para la iglesia no debe ser ignorado. Yo le voy a citar, quizás no todo, porque cada uno del diseño original que estableció el Señor es como un tema aparte. Cada uno de esos es un tema, pero yo solo se lo voy a globalizar, y usted después se va a poner a pensar, porque si no, no terminamos toda esta noche. Todo el diseño que el Señor estableció en el principio, lo que vivió la iglesia del principio. Porque el Señor, hermano, desea una iglesia que no sea mediocre, una iglesia sin fruto, sin victoria contra los poderes del mal. La iglesia de Cristo como individuo, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. La iglesia es cada uno de nosotros, hermano, y Él desea que como iglesia nosotros mantengamos victoria sobre los poderes espirituales que nos acechan. Mire, el Señor desea que mantengamos ese diseño original que Él estableció, no importando el tiempo que pase, o hermano, que vivamos en esta tierra, no importa, sino que Él quiere que lo mantengamos hasta que Él venga. Y es tremendo cuando uno es fiel, hermano, especialmente al diseño que Él estableció, porque Él se encargará de ti y de mí si nosotros somos fieles a ese diseño. Porque el mundo ha cambiado, el hombre ha cambiado, pero Dios no. Sus diseños están establecidos. ¿Por qué le digo esto? Porque Hebreos 13 dice así: Jesucristo es el mismo de ayer, oiga, de ayer y hoy y por todos los siglos. O sea que hay cosas que están como diseño en la palabra del Señor, que nosotros debemos de llevarlo hasta el final. No hay cosa más hermosa que decir: Señor, he terminado la carrera. Wow, cuando Pablo dice esas palabras son emocionantes. He terminado la carrera, he guardado la fe, lo que tú estableciste. Tremendo. Mire, esto es así porque el Señor no quiere que perdamos el motivo
por el cual la iglesia fue establecida. Es decir, el Señor siempre ha querido que su diseño original se mantenga vigente en todos los tiempos. Por eso Satanás nunca pudo, aunque él, hermano, deseó con el alma levantando a anticristos para que de esa manera matara incluso al pueblo de Dios, destruyera a muchos, hermanos, y los persiguiera en las catacumbas, los quemara públicamente. Mató incluso, hermano, 6 millones de judíos fueron muertos. Y tremendo todo lo que ha sucedido en la historia. Es decir, el Señor siempre ha querido que su diseño original se mantenga vigente. Recuerde, y por eso es, hermano, que el Señor siempre tuvo grupos escondidos en las montañas. Y nunca, hermano, se perdió en el sentido minoritario. O sea, que en su mayoría muchos se desviaron, pero siempre hubo un remanente, mejor dicho, que el Señor tuvo, que mantuvo ese diseño. Pero la mayoría de la iglesia perdió el diseño. ¿Por qué? Porque empezó a oír otras voces que no estaban de acuerdo a lo que el Señor había estipulado. Recuerde, Jesús no viene a buscar una iglesia sin diseño original. No, sin mandamientos y doctrinas establecidas por Él. Él no viene por una iglesia que no tenga diseño. Él viene por una iglesia, como le dijo, como le digo, la iglesia es usted, soy yo, es el individuo. Él viene por gente que tiene diseño. Por eso, hermano, hay características que Jesús dejó bien marcadas de cómo su iglesia debería de caminar y qué debería de tener. Por eso nosotros necesitamos saber cuál es el diseño original para poder apegarnos a él y apegarnos a una iglesia que realmente camine o quiera caminar en su diseño. Porque como usted sabe, hoy en día hay una serie de doctrinas. Y la gente no sabe realmente a dónde ir. ¿Será que este tiene la verdad? ¿Será que el otro tiene la verdad? ¿Será que quién tendrá la verdad? Pues la verdad la tiene la Biblia, no la tiene ningún hombre. Ahí está el diseño. Él lo estableció. Y por eso es que el pueblo perece, porque la Biblia misma lo registra. Dice: mi pueblo está pereciendo porque le faltó conocimiento, le faltó conocer el diseño original. Mire, las características son las que van a identificar si es la iglesia de Cristo o no. Las características que el Señor dejó establecidas en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, son las características que debe de tener la iglesia. Y esto es tremendo, se lo digo. Por eso, hermano, hay que luchar por mantener los fundamentos apostólicos como lo tuvo la iglesia del principio, que nunca se desvió del diseño original. Por eso es que usted mira las grandes victorias desde los jóvenes hasta los ancianos. Por eso mira una iglesia fuerte. Por eso mira una iglesia, hermano, bien nutrida, una iglesia bien unida, una iglesia que compartía, hermano querido, la comunión de una manera extraordinaria. Ahí ve usted cuando empieza a leer el libro de los Hechos, hermano querido, uno empieza a asombrarse de la iglesia. Lo triste es que la iniquidad, y escuche esto por favor, que me decía el Señor, la iniquidad religiosa que implantaron los fariseos y Babilonia, la ramera, desvió la verdad y mucho pueblo de Dios cayó allí. La Babilonia se metió en la iglesia, se metió en los conglomerados benditos y santos. Y muchos, hermanos queridos, que aprendieron el diseño original, muchos hermanos que han tenido verdaderamente en sus manos la verdad, la pisotearon.
como la iglesia católica romana, hermano querido, que tuvo la verdad en sus manos y la pisoteó y la desvió, poniendo doctrinas de hombres, cuando en realidad, hermano, la palabra de Dios es infalible, no se puede tocar. Pero ellos, hermano, hicieron desastre dentro de la iglesia de Cristo. Y por eso es que ahora el mundo evangélico, hermano, está metido realmente en medio de ellos. Y no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice en Apocalipsis, el último libro que está siendo abierto. Dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Quiere decir que hay pueblo de Dios, hermano, que ha sido arrastrado por la iniquidad religiosa. Hay pueblo de Dios que está metido allí, hermano, incluso festejando festividades diabólicas, festividades que la Biblia realmente marca como diabólicas, pero al querer ignorar los diseños de Dios, el pueblo de Dios se ha metido ahí y disfruta de eso, aunque le esté deshonrando a Dios. Wow, hermano, es tremendo cuando el Señor me alumbraba acerca de este punto y me lanzaba el pasaje directamente de una iglesia que, hermano, estuvo realmente en el diseño original. Y Pablo le dice allí, hermano, a la iglesia de Galacia, le habla en el capítulo 1, hermano, versículos 6 y 9, y le dice de esta manera, porque ellos desviaron realmente la doctrina. Y le dice de esta manera, Gálatas 1 del 6 a 9, le dice: me maravillo de que tan pronto habéis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Wow, yo, hermano, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que, oiga, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si nosotros, oiga esto que tremendo, o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario, oiga, al que hemos anunciado, sea maldito, anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Wow, qué tremendo. Esta iglesia que está acá había oído al apóstol Pablo, había estado con el perito arquitecto de la iglesia, había estado con el hombre que tenía, hermano, la verdad y la realidad de un Cristo resucitado. Había estado recibiendo las enseñanzas de un paladín del evangelio, de un hombre que conocía las escrituras, de un hombre que conocía verdaderamente, hermano, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en otro versículo le dice palabras más duras, hermano, porque las interpretaciones son impresionantes en el griego, en el arameo, en el hebreo. Porque en una le dice: oh Gálatas estúpidos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó? Otra dice: ¿quién os hipnotizó? Otra dice: ¿quién os embrujó? Para poder apartarse del verdadero diseño original. ¿Quién los fascinó para que ustedes ahora se apartaran del verdadero diseño? Wow, qué tremendo, hermano. Porque hay espíritus cósmicos, hermano, que envuelven al que no está pegado a la palabra, al que no ama el diseño original. Sí, hermano, esto es así. Mire, Jesús estableció la iglesia con un diseño original, porque es la cabeza de ella. Y Pablo aquí está exhortando a los Gálatas porque se habían vuelto otra vuelta a la ley. Hermano, por lo tanto, la iglesia debe de ser una réplica o una extensión de Jesús en todo lugar que actúe. En todo lugar que se mueva, usted y yo tenemos que ser una réplica. Entonces nosotros debemos de ser un reflejo de Jesús en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es nuestra cabeza. Él es la cabeza de la iglesia, por lo tanto es una extensión
Por eso es que debemos de resaltar el diseño original y traer de nuevo lo que Jesús estableció en su ministerio terrenal y en la iglesia. ¿Para qué? Para que no le demos lugar a la iniquidad religiosa, como lo hicieron los Gálatas. Los Gálatas fueron los primeros que le dieron, hermano, la iniquidad a su corazón. Bueno, yo le voy a mencionar, porque como le digo, esto es, podemos pasar, le puedo decir, mire, hay un estudio incluso en la escuela de discipulado que se llama los fundamentos de la iglesia, los 12 fundamentos, que debe de saberlo, que es el diseño de la iglesia. Pero yo le voy a mencionar algunos acá. Número 1, vamos a ponerle así, voy a mencionarle algunas características del diseño original de la iglesia de Cristo y cómo lo experimentó. Primero, la iglesia debe de tener mente apostólica y profética. Ese es lo primero que el Señor quiso plasmar. El diseño para mi iglesia, dijo el Señor, en otras palabras, se lo explico. El diseño para mi iglesia tiene que ser con mente apostólica y profética. Que los niños, las familias, los jóvenes, los ancianos, los viejos, los hombres maduros, los 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, todos ellos, sin cambiar su nombre, tienen que tener mente apostólica. Porque hoy está la costumbre de que no hay casi pastores. Hoy todos son apóstoles, todos son profetas. ¿Y los pastores? Dios no está diciendo que cambies el nombre, sino que tengas mente apostólica, porque hay apóstoles que dan pena que, hermano, un miembro tiene más revelación que él. No es así, pero sí que hay que tener mente apostólica, sí, porque la Biblia dice en Efesios 2, hermano querido, Efesios 2, versículo 20, fundamentaos. ¿Está leído ese pasaje, va? En los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular, dice. Voy a leérselo mejor, aunque me lo sé de memoria, se estoy diciendo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Oyó? Note el diseño ese. La iglesia debe de edificarse bajo ese fundamento que el Padre diseñó para la iglesia, y eso fue lo que radicó el éxito de ella. ¿Cuál cree usted que fue el éxito de la iglesia del principio? El éxito de ella fue tener esa mente apostólica. Mire, cuando la iglesia comprendió este diseño, el mundo fue impactado sobrenaturalmente. Nosotros lo vemos en ese principio. El mundo fue impactado. Uno se queda impactado al muertos resucitados, ángeles aparecerse, paralíticos levantados, ver el poder de Dios en acción, hermano querido, de una manera extraordinaria. Por eso tenemos que volver al diseño original. ¿Por qué? Porque así comenzó la iglesia y así debe de terminar, con el mismo diseño, mente apostólica. Recuerde, la mente apostólica es la mejor herencia que le podemos dejar a los hijos. ¿Por qué le digo esto? Porque la mente apostólica, hermano, desarma las artimañas del diablo. Porque se caracteriza en tener revelación. Y cuando tú tienes revelación, discernimiento de las cosas, sabes cuando Satanás está atacando, sabes cuando tu carne está funcionando, sabes cuando tu alma es la que te está engañando, sabes entender y conocer la voz de Dios, la voz del diablo y la voz de tu alma. Porque tienes revelación. Y eso es tremendo, porque el Señor quería que su iglesia, hermano, entendiera. Por eso es que ahora va a comprender esto usted. El Señor dijo, de entre los 72 o 70 agarró 12 y los llamó apóstoles. La palabra apóstol es un diseño del Padre. Lucas dice, hermano, que el Señor iba a enviar apóstoles y profetas. Algunos los matarían.
Y cuando usted va al Antiguo Testamento, ¿dónde dijo el Padre que iba a enviar apóstoles y profetas? No, es una revelación del Padre Jesucristo. Les enviaré porque en este nuevo pacto mi diseño será apostólico, mente apostólica. Entonces él quiso que la iglesia entendiera que allí habían 12 apóstoles, 12 número de gobierno, es decir, el apostolado es parte del gobierno de Dios, porque el apostolado es un gobierno. Entonces el Señor quería que, hermano, la gente entendiera que era mente apostólica. Lógico que no lo entendieron al principio, no comprendieron esa palabra, no sabían qué significaba esa palabra. Y por eso, si usted quiere saber más, Dios me permitió escribir un libro que se llama La mente y el evangelio apostólico, especialmente para que la iglesia pueda enriquecer más su conocimiento. Porque es muy importante que conozcamos ese principio, porque ese es uno de los primeros diseños originales de Dios. Y que debemos de entenderlo y comprenderlo. Mire, aunque ellos no lo entendieron, porque hasta después de los 3 años y medio comprendieron las escrituras. Los apóstoles caminaron, comieron, durmieron con Jesús, anduvieron con él, pero no discernían que él era el Mesías. Tuvieron dudas. ¿Por qué? Porque cuando lo agarraron para crucificarlo, todos se fueron. Y en la misericordia de Dios se le volvió a aparecer resucitado con pruebas convincentes para que pudieran entender. Y la Biblia dice claramente: y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y allí cayó el rema. Y entonces la iglesia apostólica empezó a tomar un margen tremendo, hermano. Mire, cuando la iglesia comprendió ese diseño, la sociedad se impactó. Por eso tenemos que volver al diseño original, porque así comenzó la iglesia. Así, de esa manera, y así va a terminar. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos no está cerrado. La iglesia que tiene el diseño lo va a cerrar cuando venga el Señor. Hay más ahí, pero le dejo ese pedacito nada más. Otra característica de la iglesia que tiene el diseño original número 2 es que no solo conoce a Jesús, sino a Jesucristo, Señor de su alma. No conoce solo a Jesús, sino que conoce el poder de la resurrección. ¿Por qué cree usted que la iglesia es mediocre en todo el sentido de la palabra, la mayoría? ¿Por qué muchos hermanos son como una llamarada de tuzas, y de repente, ¡pum!, se les va el deseo de seguir buscando a Dios? Se les va el deseo de leer la Biblia, de aprender de la palabra, pues solo conoce a Jesús. Cuando tú solo conoces a Jesús, el evangelio, hermano, se vuelve tarde o temprano, ese mismo te mata. Porque la Biblia dice que, hermano, la letra mata, el espíritu de la palabra es la que da vida. Tú necesitas a Jesús, y yo también necesito, gloria a Dios, al Señor Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Pero es una etapa nada más. Porque tú no puedes quedarte como niño siempre, o como que dejáramos a alguien en un hospital, que nace el niño y lo dejas tú en un hospital, se muere, porque tarde o temprano ese niño va a necesitar, ya no necesita solo leche, necesita alimento sólido para que crezca, para que se robustezca. ¿Por qué cree usted que aquí en esta nación argentina, en donde Dios nos permite estar, hay miles de cristianos que están tirados en las calles, en la droga, en el alcohol, que están fuera del evangelio? ¿Cuántos miles se convirtieron hace 25 o 30 años en esta nación? Miles de personas. Las iglesias, hermano, la gente hacía colas para entrar. ¿O no? Los que están más viejos aquí me pueden decir. Era un impacto.
porque el evangelismo fue un evangelismo masivo. Los hospitales se llenaron, los hospitales de la iglesia se llenaron de nacimientos de niños, pero no hubieron maestros, no hubieron apóstoles, no hubieron profetas, porque no querían esos ministerios. Yo lo recuerdo muy bien porque fui, y no porque yo lo diga, sino que muchos ministros han reconocido, y me reconocieron un día ahí en el Congreso, en una de las oficinas. Eso nunca se lo he dicho. Montenegro sabe eso. A él lo llevé justo, Montenegro. ¿Te acordás, Montenegro? Para que vaya testigo, porque si no hay testigos. Lo llevé ahí, hermano. Un montón de ministros reconocieron que el primer apóstol, el primero que vino a establecer el ministerio apostólico, fue mi persona. Pero yo le cuento esto, ¿sabe por qué? Porque yo recuerdo que en esos días, cuando yo vine y hablaba del apostolado, todos me desechaban. Todos decían que ese tipo está torcido, ese tipo está loco, ese tipo está atravesado. No existen apóstoles. Y ahora todos esos que me criticaron, ahora son apóstoles. ¿Me entienden lo que les trato de decir? Bendita sea la misericordia, que algunos lo son, otros quizás no lo serán. Pero bendita misericordia que está despertando la mente apostólica, y que ahora nosotros podemos pararnos en un púlpito y decir, hermano, para la gloria de Dios, el privilegio que hemos tenido de haber nacido en una iglesia apostólica. Sí, mi hermano, esto es así delante de la presencia del Dios del cielo. Y si nosotros no llegamos a conocer al Señor Jesucristo como Señor de nuestra alma, entonces el evangelio, hermano querido, se puede tornar pesado. Porque la mayoría de personas solo conoce a Jesús, pero no conoce a Jesús el resucitado. Aquel, hermano, que cambia realmente la perspectiva de ver la Biblia. Cambia el enfoque, hermano querido, de uno, porque uno sabe que ahora Cristo no solo es Salvador, sino que es Señor de mi alma. Y cuando Él es Señor de tu alma, entonces puede Él, hermano, tratar con tu alma en los momentos duros, en los momentos difíciles, en los momentos que no comprendes y entiendes. Él viene porque ahora tienes a un Cristo resucitado. Por eso Pablo decía en Filipenses 3:10, oiga esto, y conocerle a Él el poder de la resurrección, es decir, otra faceta de revelación de nuestro Señor. En otras palabras decía, yo quiero conocerte, Señor, quiero conocer el poder de tu resurrección, porque ya te conocí como Jesús, pero ahora quiero conocerte en esa dimensión de ojos de fuego, de león de la tribu de Judá. Ese quiero conocerlo. Y el Señor se lo mostró, y por eso decía Pablo, ay Dios mío, decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, porque hay una ley en mis miembros que me conduce al pecado y me arrastra y me lleva cautivo como un esclavo. Dice en el último versículo, miserable hombre de mí, ¿quién me puede librar de esto? Y dice el último pedacito, gracias doy al Señor Jesucristo, Señor de mi alma. Wow, qué tremendo. Porque por Él podemos nosotros ir avanzando. Conocer, hermano, este principio, este diseño original es tremendo. Por eso decía el apóstol Pablo de esa manera. Entonces, cuando uno tiene la revelación de Jesús resucitado y vivo, le cambia la vida. ¿Por qué, hermano? Porque ese fue el diseño que hizo vibrar a la iglesia del principio, la hizo vibrar. Porque entendieron a Jesucristo el resucitado. Por eso es que Pedro, cuando no tenía a Jesús resucitado, era blasfemo, hipócrita, volaba orejas, etcétera. Pero cuando el Cristo de la gloria se le reveló como resucitado, cambió su vida para siempre. Nunca más cuestionó y murió como el Señor lo determinó, porque entendió esa faceta. Qué tremendo. Ahí podemos quedarnos toda la noche, hermano.
Otra característica que arrancó con el diseño original de la iglesia, número 3, fue el bautismo con el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Se acuerda? Hechos 2:4. Allí dice en Hechos 2:4, hermano, claramente que vino el Espíritu Santo. Y de repente dice, hermano, que, bueno, se lo voy a leer mejor. Hechos capítulo 2, versículo 4. No, Hechos 2:4, sí. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresar, porque había llegado de repente, vino del cielo, dice el versículo 2, un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Notó usted eso? A partir de aquí vemos a la iglesia, hermano, de los Hechos ser bautizada con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había profetizado y diseñado para la iglesia. Ahí cuando usted va a Marcos 16:17, el Señor dijo que predicáramos el evangelio a toda criatura y, hermano, en mi nombre harán esto, en mi nombre harán lo otro y hablarán nuevas lenguas. Mateo 16:17. Marcos, perdón. La iglesia que tiene el diseño original, hermano, debe de disfrutar de este don porque es el preámbulo de los otros dones del Espíritu. La iglesia tiene que hablar en lenguas. La iglesia que tiene diseño tiene que hablar en lenguas. Y si no, hermano, hay que orar para que hable lenguas. Por eso una vez al año debemos de ministrar este don en la iglesia para que los nuevos recién convertidos, hermano, el Señor los bautice con el Espíritu Santo y empiecen a hablar en lenguas, porque es parte del diseño original. Buscar esa llenura, hermano, mejor dicho, no ese bautismo con el Espíritu Santo, porque la llenura es diferente. Debemos de buscarla, anhelarla, desearla, porque la tenemos aquí, porque se nos dio el Espíritu Santo sin medida. Quiere decir, ahí están, solo que tengo que manifestarla, porque la iglesia novia es la que va a hablar lenguas. Otra característica que tiene el diseño original de la iglesia y debe de rescatar, número 4, es promover el amor divino. ¿Por qué? Porque el amor divino es clave. Porque el Señor lo dijo claramente, y este se lo voy a leer allá en Juan capítulo 3, porque esto es muy importante que lo sepa. 13:34. Oiga qué asombroso este versículo. Un nuevo mandamiento, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Oiga el 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Oyó eso usted, hermano? El mandamiento de amar no es que era nuevo. Aquí dice que es nuevo, pero no es que era nuevo, sino que la iglesia debía de tener a partir de aquí. A partir de ahí la iglesia, porque ya el Señor allá, hermano, en Éxodo 20 había dicho: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y aquí dice: un nuevo mandamiento os doy. Entonces no es que era tan nuevo, sino que quería recalcar el Señor que también en su iglesia tenía que estar ese diseño, y ahí se iban a conocer los verdaderos discípulos. O sea, el discípulo que tiene diseño es que ama, es aquel que ama y se ama el uno al otro. O sea, no se critican, pues, sino que se ayudan los unos a los otros. ¿Entendió usted? Lo tremendo es que el Señor le reclama a la iglesia del final, a usted y a mí, para que vuelva ese diseño del amor divino.
Por eso es que es impactante, ¿no?, que le habla a la iglesia al final, porque Apocalipsis es el libro final. Quiere decir que lo que está ahí está diseñado para que la iglesia del final le entienda que le está hablando a ella. Por eso se puso 7 iglesias de Apocalipsis, como para decir cada una de las áreas que tenía la iglesia y que va a tener en el final. Ya está profetizado. Y a mí me impacta cuando el Señor me revelaba esto en un tiempo atrás, lo que dice Apocalipsis 2, versículos 3 y 4. Hay diferentes versiones, pero una dice así, al menos la que tengo acá primero, las Américas, luego vamos a leer las 60. Dice: pero tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. ¿Oyó? Otra versión dice, mire, otra versión: tienes perseverancia y has sufrido por amor a mi nombre. Has sufrido por amor a mi nombre. Pero tengo, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo? Yo le preguntaba, Señor, ¿cómo? Cuando no entendía los 2 amores, ¿verdad? Cuando no entendía, sí, Señor, me quedé así. ¿Cómo? Esta iglesia ha trabajado por amor a tu nombre. Se ha esforzado, ha luchado, ha peleado, ha sudado, ha servido. Aquí dice arduamente. Entonces yo como que me confundí hasta que el Espíritu Santo aclaró ese versículo. Sí, me dijo, lo que pasa es que estos que han trabajado arduamente lo han hecho en la carne. Y por eso es que cuando usted hace las cosas en la carne con ese amor, tarde o temprano se cansa. Dice, solo a mí. Y empiezan las quejas. Yo no voy a servir así. Si el otro no sirve, si el otro, hermano. Es la carne. Y solo yo, y empieza a ver defectos, y empieza a ver cosas raras, y empieza a ver todo, hermano. Y es la pura carne. ¿Por qué se quiere paga del hombre? Pero usted no debe de buscar esa paga, sino la paga de Dios. Porque lo que usted hace para Dios, Dios se lo va a pagar. Pero lo que quiere que le pague los hombres le van a pagar, pero no va a tener recompensa de Dios. ¿Me explico? Entonces tengo esto contra ti, que has dejado el amor divino, porque los dos se parecen. Es como un reflejo, ¿verdad? Pero a la hora de los pepinazos, el amor que prevalece es el amor divino. Ese es el que dice la Biblia, que todo se terminará, pero el amor, que es el divino, permanecerá para siempre. Pero el amor humano hoy te dice, te amo, te quiero, hoy estoy dispuesto. ¿Qué quieres, Señor? Como Pedro va, Señor, aleluya. Y hasta que te voy a seguir hasta el último momento, hasta la muerte. Así el Señor se rió y le dijo, Pedrito, estás en la carne. Señor, no, y aquí está la espada, y sacaba la espada. Aquí está, Señor. Pedro dijo, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. No, ¿cómo te voy a negar yo? Cabal, hermano. Porque ahí solo lo amaba. No, perdón, ahí solo lo quería. Por eso usted conoce la entrevista. Pedro, ¿me quieres? No, Pedro, ¿me amas? No, Señor, yo te quiero. Las mejores versiones. Pedro, ¿me amas? No, yo te quiero. Segunda vez. La tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Y dice, Pedro se entristece y dice, no, tú sabes que yo nunca te he amado, siempre te he querido, pero en esta visita que me has hecho, quiero empezarte a amar verdaderamente con ese amor divino. Y ahí empieza el trato de Dios con el varón, hermano. Note usted qué tremendo. A esta iglesia le reclama. La iglesia del final ha perdido este diseño original que arrancó con la iglesia del principio. La iglesia del principio era tremenda. Cuando uno lee Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, uno se da cuenta y dice, Dios mío, qué tremendo. Dice que eran de un alma y un corazón, hermano. Cada uno de ellos tenía una comunión extraordinaria. Hermano, era una cosa que nada decía ser suyo, ni del uno ni del otro. Qué tremendo. Bueno, salgamos de ahí, vamos a otra característica, que si no, amanecemos.
Otra característica que tiene el diseño original de la iglesia del principio, otra característica, perdón, que tiene el diseño original de la iglesia del principio, sí, y que la iglesia hoy lo debe devolver a sus púlpitos. Esto me decía el Señor, y le voy a decir a todos los que están bajo mi cobertura, les voy a decir esto, se los dejo público, se los digo de una vez. Hermano, número 5, es exaltar el nombre de Cristo sobre todas las cosas y no nuestros propios nombres. ¿Me entiende lo que le quiero decir? La iglesia tiene que llamarse Iglesia de Cristo y ponerle otro nombre si quiere, pero primero Iglesia de Cristo, porque usted es la iglesia verdadera de Cristo, hermano. ¿Por qué le digo esto? Por esta revelación que está acá. Segunda de Corintios, este sí se lo voy a leer. Segunda de Corintios 4:5. Oiga esto, por favor. Me lo sé de memoria, pero se lo voy a decir mejor aquí. Se lo voy a leer para volverlo a recalcar en mi corazón. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, oiga esto, como Señor. Aleluya. O yo dije bien, ¿no? 2 Corintios 4, voy a leerlo, ahora sí lo voy a leer. Ese es de memoria. Ahora voy a ver a corregirme, si es que tengo que corregirme. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, ¿oyó? Y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. ¿Oyó esto, hermano? Este es el diseño original, hermano. Poner a Cristo primero sobre todas las cosas. Hoy va a oír predicadores excelentes en la televisión, hermano, que los invitan a ciertas cosas y ni a Jesús mencionan, ya no digamos a Jesucristo. En vez de poner a Cristo, claro, tenemos que tener a Cristo como Señor de nuestra alma para que nuestro yo no prevalezca. Para que nuestro yo no prevalezca. Por eso debemos de poner así, hermano, exaltar el nombre de Cristo, porque es el único digno de recibir la gloria, el honor. Él es el Dios que vive y reina para siempre. Dele un aplauso fuerte, hermano, por favor. Dele un aplauso. ¿Me entiende? Eso es tremendo. Es maravilloso ponerlo a Él sobre todas las cosas. Incluso decirle a nuestros hijos, yo le digo antes de acostarme ahí al Jeffrey, a veces le hablo y digo, mira, ¿sabes por qué estás durmiendo acá? Porque Cristo nos dio esto. Sí, el otro no entiende mucho. ¿Sabes por qué tenés armada? Le digo yo. ¿Sabes por qué tenés armada? Y otros niños no la tienen de la calle, le digo yo. Porque Cristo nos lo dio. Quiero que sepas que todo lo que tenés, esos muñequitos, esos juguetes, todo eso que tenés ahí, te lo dio el Señor Jesús. Porque Él me bendijo a mí para que yo te lo comprara. Y tener en cuenta eso desde tu niñez. Y se queda ahí viéndome. Bueno. Y cada día que vaya creciendo, se lo voy a ir implantando. ¿Por qué? Porque realmente Cristo es el que nos ha dado todo, hermano. ¿O no? Usted y yo no éramos nada. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que por la gracia de Él, ahora somos lo que somos. ¿Me entiende lo que le trato de decir? Por eso tenemos que exaltar el nombre de Cristo. Hoy se ha perdido, se exalta al hombre. Se exalta, hermano querido, la carne. Y no digo que no hay que cantar excelentemente bien, que predicar excelente. ¿Cómo no? Todo eso tenemos que tener excelencia innegablemente. Pero tenemos que poner primero al que se merece la gloria. ¿Entiende lo que le trato de decir, hermano? Este es un diseño que se perdió. Hoy ya yo digo, con mi esposa íbamos caminando un día así y vemos una iglesia así, movimiento, no sé qué decía. Dice, ¿será que es de Cristo o no? ¿Será? Porque no se sabe. ¿Ha visto eso? Ministerio de no sé qué, ministerio no sé cuánto. Y no que sea malo ponerle ministerio, pero yo quiero que Iglesia de Cristo, Ministerio de Fe y Salvación para la Nación. Nosotros somos Iglesia de Cristo, Misión Evangélica Judá, Ministerio de Fe y Salvación para la Nación. Porque Cristo es el que debe ser exaltado. Y hermano,
si usted va a abrir una iglesia, mire, exalte el nombre de Cristo. Pues póngale lo que quiera, pero lo primero es Dios. Sí. Otra característica, salgamos de ahí, porque si no seguimos exhortando con todo amor, ¿va? Otra característica que tiene el diseño original número 6 es que la iglesia debe de buscar la santidad, la santidad, no de tipo legalista. En otras palabras, nosotros debemos de predicar un evangelio que invita a que sean santas las personas, pero no imponiendo santidad. ¿Entiende usted? No hay cosa más extraordinaria. Ahí tenemos un estudio también de 21 lecciones de solo la palabra gracia, de la dispensación de la gracia, para entender lo que significa gracia y legalismo. Pero en Romanos Pablo dice así, hermano, para darle lugar a este diseño, ahí en Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Oiga, os ruego, mire qué tremendo, os ruego, por eso es que así es la gracia. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Oyó eso usted? Pablo aquí está exaltándonos todo. Este diseño original acá, hermano, es que el verdadero diseño es rogar a través de la gracia, que la iglesia se entregue como un sacrificio personal, con un sacrificio agradable a Dios. Usted y yo debemos de buscar agradar a Dios para que Él pueda glorificarse en nuestra vida. Ser prudentes, ser sabios, porque Pedro también dice, y le voy a leer esto para ir a otro punto importante. Primera de Pedro 1, 14 al 16, dice así. Primera de Pedro 1, vamos a ver, de 14 a 16, no estoy en segunda, es primera de Pedro. Vamos a ver. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel, os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: santos porque yo soy santo. Oye eso. El Señor nos invita a consagrarnos. Pero a mí me impacta la gracia de Dios, porque te invita. Es decir, es personal, hermano, que tú lo hagas porque lo quieres, porque lo deseas, hermano, consagrarte a Dios. Porque ¿qué es consagración? Sería la pregunta. Consagración significa apartar, dedicar algo a determinado fin, separarse para algo. Eso es consagración. Señor, yo de plano me quiero poner las pilas, de verdad que estoy dando un servicio mediocre. Señor, quiero servirte más, o quiero, Señor, estar más contigo, pero el legalismo lo que hace es que a la fuerza tenés que ayunar, tenés que orar, tenés que leer. Ni de ley te siente la gente así. Horrible, hermano, que estén diciendo. Mire, yo me he reído con un montón de testimonios que me han contado legalistas que fueron de peso. Hermanos que me han contado cosas, pero que usted creo que ni las creería. De uno que lo pusieron a ayunar a la fuerza 5 días, hermano. Y este varón, y los traían al púlpito así como un ganado, a arrodillarse, Señor. Y me cuenta este varón que estaba en el hambre y se comía las galletitas en el púlpito. Así como usted lo me decía, no, yo tenía un hambre que cuando miraba que todos estaban llorando y clamando, yo estaba comiendo en el púlpito. Digo, qué bárbaro.
Gracias a Dios que en tu ignorancia, ¿verdad? Dios te puede perdonar. Lo bello es que el resultado de querer consagrarse es que Dios por su Espíritu Santo nos santificará por completo al final. Nos santificará por completo al final. Porque Dios lo que mira es la intención que tú tienes. Dice, no, mi hijo de verdad que tiene la intención. Lo alcanza el pecado, lo alcanza esto, lo alcanza lo otro, pero ahí está queriendo pelear la buena batalla porque quiere salir de ahí. Y como tú estás metido allí, va a llegar un momento, porque hay 4 clases de santificación. Después se las voy a enseñar, porque la santificación es instantánea, o parece que ya la hablamos, ¿va? Progresiva. ¿Ah? La que damos nosotros, que es esta, voluntariamente. Y la última, la que va a dar el Padre. Porque Él sabe que tú y yo todavía nos alcanza el pecado. Por eso es que aquel que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. ¿Vio? Porque a todos les alcanza de alguna o de otra manera. Pero si tú estás queriéndote consagrar a Dios, meterte con Dios y decir, Señor, mira, aquí estoy, Padre, la verdad que necesito que me ayudes. Él va a hacer esta operación. Mire qué operación esta, hermano. Te lo voy a leer. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Mire cómo dice este versículo tremendo. Y que el mismo Dios, oye, y que el mismo Dios de paz, oye eso, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, oye, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oyó eso usted? ¿Lo puede ver ahí? En otras palabras, si nos estamos consagrando, tenga por seguro que antes del arrebatamiento Dios hará la última santificación, la limpieza total en nosotros. Ahí te va a limpiar para meterte directo al lugar santísimo del cielo, hermano. Pero tienes que estar limpiándote, porque eso es lo que quiere Dios, que estemos en el camino haciendo así. Y Señor, yo quiero ser más agradable. Y cuando te alcance el pecado, sumergirte en Dios y decir, perdóname, Padre, aquí estoy. Tú sabes que yo anhelo servirte, tú sabes que yo anhelo consagrarme. Entonces, hermano, Dios hará una operación para quitar toda la contaminación y así, hermano, y así se la presentará a sí mismo. Porque Él se la va a presentar a sí mismo como una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes. Así dice la Biblia. Porque el Padre hará eso para que después Cristo se la presente a sí mismo limpia. Efesios 5:27. Otra característica que tiene el diseño original de la iglesia número 7 es un apego a la verdad absoluta de la doctrina apostólica plasmada por Jesucristo en el nuevo pacto. Usted y yo tenemos que tener un apego, es decir, buscar cada día la verdad, porque conoceréis la verdad y os hará libres. ¿Oyó eso? La verdad os hará libres. Y nosotros tenemos que ser creyentes que cada día nos apeguemos. Entre más nos apegamos al diseño, más, hermano, vamos a ser agradables a Dios. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, dice así. Dice, así que, hermanos, estad firmes, oiga, y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra. ¿Oyó? Que fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. ¿Oyó eso? Mire qué tremendo. Pablo
deja por sentado que la buena doctrina hay que mantenerla firme en nosotros. Mire, cuando digo buena doctrina, es porque la Biblia lo dice. Ahí en 1 Timoteo, quiero leerle eso también, 1 Timoteo 4:6. Dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe, oiga, y de la buena doctrina que has aprendido, y de la buena doctrina. Esto quiere decir que hay mala doctrina. Que si hay una buena doctrina, es porque hay una mala doctrina. Y buena doctrina, ¿qué significa? Buena vida. Y mala doctrina, mala vida. ¿O no? ¿Cuántos cristianos tienen mala vida? Se les perdió el gozo, se les perdió la prosperidad, se les perdió la vida espiritual, se les perdió muchas cosas, hermano, que ahora les falta. Y dice: Dios mío, pero hay gente que dice: yo, ¿para qué me voy a convertir? Que me vaya a convertir en un tipo que no tiene, que no se le mira esperanza, que no se le mira empuje, que no se le mira bendición, que no se le mira victoria. Porque a pesar de luchas y de pruebas que tengamos nosotros, y vicisitudes que nos pasan, y necesidades, siempre seguimos adelante peleando la buena batalla de la fe, diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me voy a levantar de ese lugar, y no me voy a quedar ahí en el lodo, sino que voy a levantarme en el nombre de Jesús. ¿Me entiende lo que le quiere decir? Claro que ese tipo de creyente se inspira. Te inspira ese tipo de creyente, porque se va a quedar ahí. Ese se va a levantar, no importa cómo tenga que hacerlo. Lo va a hacer porque él, hermano querido, ha aprendido el secreto. Como decía Pablo: yo he aprendido el secreto en vivir en abundancia y en vivir en escasez. Pero nada me falta. Wow, qué tremendo. Y esta es la buena doctrina. Entonces, la iglesia del principio se dedicaba continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Hechos 2:42. Se dedicaba continuamente, porque es la doctrina que sustentaba, nutría. Otra característica que tiene el diseño original de la iglesia, y esto sí es tremendo, es la oración. La oración es el pilar, y fue el pilar de la iglesia del principio. Recuerde, la oración es el pilar. ¿Por qué? Porque la oración es la herramienta que el Señor ha entregado a su pueblo para que tenga directo con Él. Se me está acabando la batería, Pablo. Dame un micrófono acá. Oiga eso, por favor. ¿Notó eso? La oración es la herramienta. Tomo este. Gloria a Dios. La oración es la herramienta que el Señor ha dejado a su iglesia, y que debemos nosotros, hermanos, avivarla en nosotros. Aparte, con la oración podemos nosotros, hermano querido, podemos arrebatar las bendiciones. Por eso tenemos que volver la oración a la casa, volver la oración con nuestros hijos, volver la oración a darle gracias en el pan diario. Dame otro poquito más aquí a los monitores, que no me oigo bien. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Otra característica que tiene el diseño original, número 9, es que la iglesia tenga una dependencia total del Espíritu Santo. Esa es una cosa extraordinaria, tener dependencia total. O sea, decir: Señor, dependemos de ti. Yo así le digo: yo dependo, porque yo sí dependo del Señor, hermano. Hace más de 20 años o 30 años desde que me convertí, desde joven. Yo dependo del Señor, hermano. Y yo creo que la mejor decisión que tomé es esa: depender totalmente. ¿Por qué? Porque en Él están todos los recursos para todas las cosas. En el Espíritu Santo están todos los recursos, los dones, el fruto, todo está ahí.
Y nosotros debemos tener eso. Miren, la comunión con el Espíritu Santo nos ayuda para tomar las mejores decisiones y nos permite una guianza perfecta. Para hablar de los recursos, y puedo pasar toda la noche también, hermano. La iglesia del principio gozó de este diseño tremendamente porque no se movía sin su guianza. No se movía para ningún lado sin su guianza. Por eso impacta el versículo que le voy a dar solo uno, pero hay un montón. Pero este versículo me gustó en Hechos capítulo 15, versículo 28, que dice así. Mire cómo dice este versículo, usted no lo ha visto. Porque pareció bien al Espíritu Santo primero, y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. ¿Oyó? ¿Notó usted esto? Esto es un diseño original que se ha perdido. Se ha perdido. ¿Por qué? Porque hoy, dice la gente, si me parece bien a mí, lo hacemos. Si no me parece, no. Bueno. ¿Ha visto esas expresiones? Si a mí me parece, está bien. Hasta los gestos los mira uno. Está bien. Pero no si le parece al Espíritu. Porque a veces tomamos decisiones que no le está pareciendo al Espíritu, porque son decisiones de capricho, son decisiones de la carne, son decisiones del yo. ¿Me explico usted? No, si le parece al Espíritu, no me importa un pepino si le parece al Espíritu. Si me parece a mí, lo vamos a hacer. Sí, hermano, esa es una realidad. Mire, estas son una de las características del diseño original que debemos de volver a practicar y vivir. Dependamos, hermano. Yo cuando digo a gente, mire, no sé si su decisión para mí me parece que no está bien. La decisión que usted ha tomado está en la pura carne. Examínelo, porque uno no examina los desastres que puede hacer de una decisión. Ese es lo tremendo. Cuando uno está en la carne no le importa si va a desboronar a medio mundo, porque quiere su capricho. El yo está encima de uno. ¿O no le ha pasado a usted? Yo creo que le ha pasado a usted y a mí también. A veces por burro toma uno sus decisiones, y eso ha marcado negativamente la vida de uno. Cuidado. Pero cuando tenemos una dependencia del Espíritu Santo, entonces digo, Señor, sí, de plano me voy a humillar, porque sé que si yo tomo esta decisión puedo destruir a fulano, a sutano, hasta mi propia familia. ¿Me entiende lo que le trato de decir, hermano? Claro, hay otras cosas que son parte del diseño original que debemos de rescatar, porque fueron fundamentalmente o fueron fundamentos que el Señor estableció para la iglesia, hermano, y para que la iglesia caminara con ellos. Ahí me puedo quedar un montón en este punto, pero el tiempo se nos fue. Pero le voy a mencionar otros fundamentos, ¿verdad? Diseños. Por ejemplo, la fe. La fe, hermano, vino a tomar un rumbo maravilloso a la iglesia que lo experimentó cuando oía, porque la fe era por el oír y el oír de la palabra. El Señor restauró la fe de Abraham, nuestro padre, y la metió a la iglesia. Y la metió allí porque los judíos habían dejado la fe. Por eso es que el Señor le dijo: si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Tuvieras la fe, pero realmente intacta en vuestro ser. Está la sabiduría. Otro diseño en Santiago 1:5, hermano, está ahí también. Ahí dice: el que es falto de sabiduría, pídala a Dios. Está también el poder de Dios. Otro diseño que nos dejaron en Lucas 10:19. Mirad, os he dado autoridad, poder, sobre todo el poder del enemigo. ¿Por qué? Porque el evangelio no es comida ni bebida, sino poder de Dios. También está el diseño original de dar. Eso muchos, hoy hay hasta libros,
andan saliendo estupideces de gente que escribe, hermano, y no entiende el diseño original de dar, que ahí incluye los diezmos y las ofrendas. Dar es porque Dios, dar es dar vida. Dios lo diseñó así porque Él mismo fue el primero que se dio. Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. El principio de dar vino de parte de Dios y luego todo lo demás. También está también está el diseño original de oír y actuar. Ahí búsquelo en Lucas 6, 46 al 49. Eso es tremendo, hermano, ese diseño. Hay que oír como hoy está oyendo usted, pero también debe de actuar, no ser oidor olvidadizo. Lo triste es que hoy mucha iglesia de Cristo ha perdido el diseño original, como lo perdió Adán y Eva. Esto me dijo el Señor tremendo. Oiga esto, por favor, hermano. La iglesia de Cristo perdió, mucha iglesia de Cristo en su mayoría perdió el diseño original como lo perdió Adán y Eva. Por eso el Señor le hace a la iglesia, así me lo hizo poner el Señor, las mismas 3 preguntas que le hizo Dios a Adán y a Eva. 3 preguntas. Primero le dice, después yo le voy a dar los pasajes, usted después los rumea en su casa y ahí le va a encajar. Ahí usted vaya ahí, hermano, a Génesis 3 y ahí le va a encajar todo del versículo 9 al 13. Pero yo se lo voy a graficar para que entienda cómo fue que Dios abordó en estas 3 preguntas, porque hay 3 preguntas ahí. Y le dice la primera: ¿dónde estás tú? Cuando cayó, cuando comió, cuando pecó. ¿Dónde estás tú? Esto no es una pregunta de orden geográfico, porque el Señor sabía dónde estaba, porque Él sabe dónde están todas las cosas. No es que Él le dijo: ¿dónde anda Adán? ¿Dónde lo ando buscando y no está? No, no era una pregunta del orden geográfico. Era una pregunta: ¿dónde estás tú? Lo que le está diciendo es: no te veo en el lugar de mi diseño. No te veo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo afuera? ¿Qué estás haciendo en este punto? ¿Qué estás haciendo en pecado? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Vuelve a la iglesia, al diseño original donde te puse. ¿Dónde estás? ¿Por qué tu capricho te lleva a tu pecado? Te ha llevado a esconderte de mí. ¿Dónde estás tú? Eso es lo primero que le dijo. Y segundo le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? O quién, en otras palabras, ¿quién te está enseñando? Esto quiere decir, hermano, ¿qué voz escuchaste? ¿Qué clase de doctrina seguiste? ¿O estás siguiendo la del hombre o la de Babilonia? Pero ¿quién te está enseñando? ¿A quién estás oyendo? No estás oyendo el rema de mi palabra. No estás oyendo lo que yo realmente te estoy enseñando a través de la doctrina pura, verdadera. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te enseñó? Ahí está, mire, ¿quién te enseñó? Muchos están cayendo ahí, que yo los he visto, porque están oyendo otras voces por su capricho, por su orgullo, por no querer ceder a su carne. Sí, mi hermano, muchos están allá afuera, muchos están vagabundeando, otros están insatisfechos en lugares, hermano querido, porque su orgullo no los permite. Pero mire, tira el orgullo a la basura y humíllese delante de Dios y venga al lugar donde le corresponde. O vaya al lugar donde usted, hermano, pueda servir a Dios con una limpia conciencia. Claro que es así. Y luego le salta la tercera pregunta y va dirigida a Eva, hermano, pero a los dos le está dirigiendo también al Señor. Pero le dice: ¿qué es lo que has hecho? Le dice en el versículo 13: ¿qué es lo que has hecho? Porque has contaminado toda la bendición del paraíso, todo el diseño original. Te contaminaste porque tú cediste, porque tú oíste, tú permitiste que te enseñara la serpiente. Wow, qué tremendo. Cuando yo recibí esto decía: Dios mío, qué bárbaro.
Has contaminado tu diseño. Lo bueno, yo termino con esto, es que Cristo vino y por su Espíritu Santo le dice a la iglesia: vuelvan al diseño original. Yo los perdonaré si se han apartado de alguno de mis diseños. Yo los perdono. Qué tremendo Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Porque Él nos perdona si nos rendimos y venimos a su presencia. Cierre sus ojos, yo he terminado, hermano. Podía seguir toda la noche, tengo una unción tremenda en este momento, parte de Dios. Pero usted que está allí, tú que estás allí, estás caído fuera del diseño original de Dios. No importa quién tú seas. Déjame decirte que Dios te está diciendo que vuelvas al diseño original. Y que si tienes que salir de cualquier lugar, sal y vuelve a la casa de tu padre, porque tu padre te perdonará. Reacciona como el pródigo, que dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el diseño del cielo y contra ti. Eso estaba diciendo en otras palabras. Es el tiempo de volver al diseño original. Y no practiques cosas que no dice la Biblia. Cuidado. No lo hagas por necesidad. Honra a Dios y Él te honrará. Porque la Biblia dice que Él honra a los que le honran. Y los que tratamos de apegarnos a su diseño cada día y buscamos cada día su diseño, Él tendrá misericordia de nuestra vida, como lo ha tenido hasta el día de hoy. Por eso, usted que está ahí, caído quizás, triste, tú no puedes estar ahí. Ahí te va a devorar el enemigo, te va a destruir Satanás. Y Dios preparó esta palabra. La preparó porque es su voluntad que la hablemos de esta manera. Por eso yo te invito, varón de Dios, mujer de Dios, e incluso a ti que estás ahí, que no tienes a Cristo y has oído esta palabra, el diseño original de Dios, y estás metido en Babilonia, metido en religiones falsas. Arrepiéntete y vuélvete a Cristo, que Él tendrá misericordia de tu vida, porque Él es Dios de amor. Claro que es un Dios consumidor también, con fuego, pero ahora está el amor de Él prevaleciendo. Pero vendrá fuego también si tú no te arrepientes. Mira, Padre, yo vengo delante de tu presencia, orando por aquellos que están ahí, aquellos que están recibiendo a Cristo, Señor. Te pido que te glorifiques. Si tú quieres recibirlo, dile: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador. Quiero entrar a tu diseño. Perdona mis pecados. Y Él lo puede hacer. Si tú lo estás haciendo, pues recibe ahí el perdón de Dios. Pero tú, varón de Dios, mujer de Dios, ministro de Dios, ¿estás escuchándome? Dios te está hablando directamente a través de su siervo, porque es el tiempo de regresar al verdadero diseño original. Yo voy a orar para que Dios te toque tu corazón. Padre, vengo delante de tu presencia, orando por cada uno de aquellos que está ahí al otro lado, Señor. Sé que tú has dirigido este mensaje, porque lo hago con todo mi corazón y con todo el alma y la revelación de tu Espíritu, Señor, para que tus hijos puedan volver al orden, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de los que están allá, para que le des el discernimiento y pueda discernir las malas decisiones que ha tomado, pero que tú en tu misericordia ahora le dices: hijo mío, vuelve a tu lugar, vuelve a tu diseño. ¿Por qué? Porque te apartaste de Él.
¿Y por qué le digo esto? Porque el segundo Adán vino a traer el diseño original y a devolver ese diseño original que perdió el primer Adán y la primera Eva. Y ahora está diciendo a la Eva espiritual, a la iglesia, que ahora ha venido Él y ha pagado con sangre para traernos al verdadero diseño. Padre, yo vengo orando por los que están ahí viéndonos en este canal. Te pido que impacte su corazón, que sanes su vida interior y que pueda arrepentirse verdaderamente, porque ahora es el tiempo que ha llegado delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te esperamos, y las iglesias donde estabas tú te esperan. O si quieres venir acá, también serás bien recibido delante del Señor. En el nombre de Jesús. Amén.